Muy buenas tardes para todos. Quisiera iniciar presentándonos. Somos estudiantes de la Universidad de Pamplona de Norte de Santander de la carrera de Medicina Veterinaria. Este es un trabajo del Grupo A de Nutrición y Enfermedades Carenciales y quienes lo conforman somos Juliana Lozano Calderón. Joel Andrés y Quiroz. quien les habla, Natalia Otalora. En este momento vamos a proceder a presentar un caso y un examen clínico donde hipotéticamente nuestro paciente presentará cetosis. Esto lo basaremos en los datos recolectados sobre bovinos y para ello vamos a proceder a iniciar con nuestra tabla de contenido. En ella vamos a presentar una introducción sobre lo que es la cetosis, vamos a realizar un examen clínico intentando que sea muy explicativo, el diagnóstico de la enfermedad, así como los tratamientos y prevenciones a tener en cuenta. Al final tendremos las referencias de las cuales fueron tomados estos datos y pues bueno, vamos a iniciar. Cetosis, ¿qué es? Es una condición muy común que en la mayoría de casos afecta al ganado lechero. Esta enfermedad metabólica es denominada acetonemia o cetosis. En el ámbito de los ovinos se le llama también toxemia de la preñez o enfermedad de la preñez. La cetosis es una enfermedad metabólica que ocurre durante la lactancia de ganado lechero y algunos de los síntomas que aparecen durante esta condición son pérdida de apetito, pérdida de peso, disminución en la producción de leche y algunas anormalidades neurológicas. Comúnmente, cuando los síntomas aparecen en varias vacas de lato, es un indicativo que la mayoría de lato desarrollará cetosis si las condiciones alimenticias no son cambiadas. Pero, ¿por qué se da? Este ocurre durante la lactancia temprana en vacas dedicadas a la producción de leche, cuando las demandas energéticas son tan altas que exceden el consumo dietario de carbohidratos y los mecanismos de adaptación de este balance energético negativo fallan. Esto acarrea a una concentración anormal de elevados cuerpos de acetona en los tejidos y fluidos corporales. Pueden presentarse una remisión positivas sin tratamiento. Sin embargo, la cetosis afecta el potencial del producto como tal. Bueno, respecto a los tipos, vamos a empezar con la cetosis tipo 1 o primaria, que ocurre cuando estas necesidades enérgicas en el organismo sobrepasan la capacidad gluconeogénica del hígado por la insuficiente disponibilidad de precursores de glucosa. Este se caracteriza por las concentraciones extremadamente bajas de insulina y glucosa en la sangre. La cetosis tipo 2, por otro lado, o también llamada secundaria, ha sido asociada a la sobrealimentación, a la presentación de enfermedades concomitantes como por ejemplo lo puede ser la metritis o mastitis o cualquier entidad en sí que produzca esta reducción de apetito en el posparto. Se caracteriza por hiperglicemia, hiperinsulemia y además de una movilización de grasa excesiva, por lo cual se considera que estos animales van a tener un hígado graso. Está por otra parte la clínica y subclínica, donde la clínica las vacas van a presentar inapetencia progresiva, marcada pérdida de peso corporal, heces secas, pica y disminución de producción láctea, además de que se va a presentar una forma nerviosa que se va a explicar más adelante. Respecto a la cetosis subclínica, se puede definir como el incremento de estos cuerpos cetónicos en sangre, leche y orina, solo que en este se va a presentar una ausencia de signos clínicos. Entonces, también vamos a ver otros tipos de cetosis, como lo estamos viendo en pantalla. Una de esas va a ser por subalimentación, que ocurre cuando una vaca lechera recibe calorías insuficientes para satisfacer estas demandas de lactancia más el mantenimiento del cuerpo. Y esta se va a subdividir en dos, en la cetosis por subalimentación, que ocurre cuando esta vaca recibe una cantidad insuficiente de alimento o tal vez una dieta con bajas densidades de energía. Y aparte va a estar la cetosis secundaria, que ya fue explicada anteriormente. Además de esta cetosis encontramos la cetosis alimentaria, que ocurre realmente cuando el ganado ha sido alimentado con ensilaje estropeado que contiene cantidades excesivas de ácido butírico. También está la espontánea, que es la forma más común y ocurre cerca del pico de lactancia, que tiene exceso
a alimento abundante, de alta calidad, y pues además no tiene presencia de otras enfermedades. Entonces se habla de que en este caso no se acompaña de acidosis severa y la recuperación puede llegar a ser espontánea. Entonces, sin embargo, sí hay que aclarar que pues en esta igualmente va a haber una gran disminución en producción de leche. Encontramos finalmente la citosis nerviosa, que realmente al buscar se dice que es muy variable, y esta se atribuye principalmente a la producción ruminal de alcohol isopropílico, en el cual el sistema nervioso central va a tener un efecto tóxico a nivel celular y nocivo sobre las paredes vasculares, lo cual provoca que se alteren diferentes procesos. Por ello, sintomáticamente vamos a identificar cómo hay agitación, cómo hay deambular en círculos, cómo se va a presentar cruzamiento de patas, cómo la cabeza se va a dar contra objetos, se lamen enérgicamente la piel, hay movimientos de masticación con cialorrea, marcha insegura, tenia, temblor moderado, midriasis, entre otros síntomas que vamos a tratar más adelante. La inspección es el primer paso del examen clínico en el cual se evalúa lo que se observa y en donde se debe tener en cuenta todos los aspectos observados desde el primer contacto con el paciente. Es importante tener presente las instalaciones y el entorno en el que vive, observando en este caso donde la vaca está en confinamiento y la ingesta es reducida de alimentos, por lo que suele rechazar el grano sobre el forraje. También vemos que presenta comportamientos anormales de la misma mordedura. Ocasionalmente se observa incoordinación y alteraciones en el paso, agresividad y mugidos. Adicional a ello, vemos que el animal está en estado letárgico, sus heces cubiertas de moco y puede presentar un olor cetónico en la boca, orina y leche, y decrece tanto la producción de leche como la fertilidad. Para realizar este segundo paso del examen clínico, procedemos a utilizar el sentido del tacto en forma directa, tocando con la mano extendida las superficies normales o anormales del cuerpo, apreciando la temperatura de la región palpada, los aumentos del volumen, la sensibilidad, dolor, formas, movilidad, consistencia, entre otras cosas que podamos apreciar. También hay una forma indirecta, que es utilizando guantes o instrumento, que donde realizamos esta palpación rectal para determinar el aspecto reproductivo de la vaca. Se debe palpar tanto el cervix como el útero, los cuernos y los ovarios. También se deben evaluar en este paso las mucosas explorables, que en bovinos serían la bucal, la nasal, la conjuntival, anal, vulval, prepuciales machos, de los pezones y del espacio interdigital. En este caso, donde hipotéticamente el paciente va a tener cetosis, es muy necesaria la palpación, ya que esta enfermedad suele coincidir con otras enfermedades del periparto. Entonces, si realizamos esta palpación, podemos hallar desplazamiento del abomazo, retención de la placenta o membranas fetales y metritis. Vamos a proceder a ver cómo se realiza este paso. En nuestro caso, el paciente se habría encontrado coloración de mucosas generalmente sin presencia de ictericia. Respecto a la palpación abdominal o inguinal, reconoceríamos el caso de metritis y o mastitis. Además, en el caso tal de llegar a palpar el hígado, podría presentar molestias, dolor, alguna consistencia diferente debido a los cuerpos cetónicos. También se podría ver o sentir una hepatomegalia. En la exploración se evidenciaría si el paciente tiene problemas con visión y se vería el estado corporal, estando este en anorexia o caquexia si está avanzado. En la percusión se emplean exámenes de toque tipo martillo o tipo digital, los cuales consisten en golpear para hacer vibrar órganos o cavidades
y áreas del cuerpo para evaluarlos por tonos que se obtienen y varían de acuerdo a las características y consistencias del mismo. En el tercio medio del sector gástrico anterior, ya entre el líquido ruminal y el gas, está en la zona de fermentación donde existen burbujas y al percutir estas producen un sonido submate. La percusión de masas musculares o tercio inferior del sector gástrico superior presentan un sonido mate. En la región nasal, ya que es un órgano hueco con aire sin presión, con paredes óseas, el sonido es más hueco y claro. El tercio superior del rumen, por la presión de los gases sobre las paredes distendidas, provocan un sonido timpánico. Mientras que en la auscultación evaluamos los sonidos producidos por la actividad funcional de los órganos, ya sea directamente con el oído o indirectamente con el fonenotoscopio, pudiendo reconocer con mayor nitidez y ampliamente los sonidos. Con respecto al tórax, la auscultación cardíaca es rítmica sin soplos. En la auscultación pulmonar, que tiene buena ventilación en ambos campos pulmonares. En la parte del abdomen es blando y depresible, sin dolor a la palpación ni signos de irritación peritoneal, sin masas ni visceromegalias. Ya con respecto a los ruidos presentes, puño percusión renal bilateral indolora, pulsos femorales permeables y simétricos. El diagnóstico se basa en el cuadro sintomático descrito, en la cetonuria detectable con tiras reactivas y el análisis de sangre como hipoglucemia, hipercetonemia e incremento de la actividad de las enzimas hepáticas, transaminasa y glutamato deshidrogenasa por medio del uso de reactivos como ACTs, cetotest y prueba de Rotera. El diagnóstico es relativamente fácil por la anamnesis, referente a vacas de alta producción, proximidad de parto que han dejado de comer, así como por la presencia de un marcado olor a acetona en la proximidad del animal. La utilización de las tiras reactivas en la orina es bastante esclarecedora. Por otra parte, el correspondiente análisis de sangre nos va a marcar la cetonemia, la cetonuria y el incremento de la actividad de enzimas hepáticas. No obstante, es impredecible determinar si se trata de una cetosis primaria o espontánea o es consecuencia de otra enfermedad que hay que identificar y tratar en primer lugar. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con otros procesos postparto, tales como fiebre bipularia, metritis, desplazamiento de abomazo. En algunos de los casos, la cetosis es secundaria a algunos de estos procesos. La forma nerviosa debemos diferenciarla de la tetania, hipomagnesémica, tétanos, botulismo, intoxicación por plomo, listeriosis, rabia y en los momentos actuales de la encefalitis espongiforme bovina. Bueno, respecto al tratamiento, encontramos que estos cuadros clínicos tienen que ser tratados inmediatamente con suministro oral de propiolenglicol o de glucosa endovenosa a 500 ml de solución al 40%. Esta va a producir una mejora inmediata y temporal, por lo que se considera que se debe administrar diariamente. Sin embargo, encontramos también que el uso de esta glucosa concentrada por vía endovenosa puede producir flebitis. Otro tratamiento va a ser la administración de glucocorticoides. Entre ellos vamos a encontrar la dexametasona, donde se utiliza 40 miligramos, pero ha sido realmente cuestionada en este tratamiento contra cetosis, ya que pues aumenta la glucemia, el apetito y la producción láctea. Por otro lado, también incrementa la lipólisis. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos casos o cuadros nerviosos ya mencionados anteriormente, se recomienda el uso de hirato de cloral, un bolo de 30 gramos en agua o seguido por 7 gramos 2 veces al día durante 3 a 5 días. Este medicamento no deprime la motilidad ruminal y aparte aumenta lo que vendría siendo la producción de propionato en el rumen. Ya para concluir nuestra presentación, les vamos a dar algunos tips para que los tengan en cuenta.
Uno de ellos es proporcionar alimentos energéticos como granos, sorgo, trigo, entre otros, o dietas que no excedan más del 6% de grasa digestible u el 8% pero en grasa cruda. Otro es no dar el exceso de ensilado debido a las cantidades de ácido butírico, lo que puede traducirse en engrasamiento excesivo, especialmente pues en vacas secas, ya que al parir movilizan grandes cantidades de grasa corporal que al generar demasiados ácidos grasos libres rebasan la capacidad de los hepatocitos de transformarlos de esterificación, generándose en lugar cuerpos tónicos por oxidación. Otro es monitorear la presencia de cetosis subclínica, sobre todo durante las primeras semanas después del parto en las vacas de alta producción y sobrecondicionadas del peso al parto. Otro es el muestreo de al menos de 12 vacas de cada 100 días o cuando se tenga cambio sustancial en programa de alimentación. Otro, para concluir, implementación de plan nutricional para el balanceo y una ración alimentar al paciente lactante correctamente de acuerdo al peso, producción de leche, composición de leche con respecto a su porcentaje en grasa, etapa de lactancia y el número de lactancias. Y obviamente no hay que olvidar que la prevención es la clave para limitar la ocurrencia de cetosis en su mejor tratamiento. Condiciones propicias durante la lactancia en el periodo seco, alimento concentrado en cantidades pequeñas durante 2 semanas antes del parto, se debería evitar la sobrealimentación, máxima ingesta de materia seca, la paja debería ser sustituida por altas raciones de ensilado y después del parto la materia seca debería tener más o menos 16 o 18% de proteína cruda y un 19 a 21% de fibra.